Hola y Dios les bendiga a todos los hermanos en Cristo y a todos los que escuchan hoy este mensaje de Dios en Hechos 28. Última vez leímos que Pablo, gracias a Dios, y todos los que estaban en el barco se salvaron, gracias a Dios, y estaban en la isla que se llama Malta. Y ahora vamos a leer lo que pasa aquí. Hechos 28, último capítulo de Hechos. Una vez a salvo, supimos luego que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron con no poca amabilidad, pues nos recibieron a todos y encendieron un fuego a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces lo que pasa aquí es que los habitantes de esta isla, que se llama Malta, recibieron bien a Pablo y a todos los que estaban en el barco. Entonces, al recoger Pablo una cantidad de ramas secas y echarlas al fuego, se le prendió en la mano una víbora que huía del calor. Cuando los nativos vieron la serpiente colgada de su mano, se decían unos a otros: seguramente este hombre es homicida, a quien, aunque se haya salvado del mar, la justicia no le deja vivir. Entonces la gente pensaba que este hombre sería un homicida, que Pablo sería un homicida, porque la serpiente le mordió. Entonces él sacudió la serpiente en el fuego, pero no padeció ningún mal. Mientras tanto, ellos esperaban que comenzara a hincharse o que cayera muerto de repente. Pero al pasar mucho tiempo esperando y al ver que no le pasaba nada malo, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Como la serpiente no le hacía ningún daño, la gente pensaba que él era un dios. Continuamos, versículo 7. En aquellos lugares estaban las propiedades del hombre principal de la isla, que se llamaba Publio. Este nos recibió y nos hospedó de manera amistosa por 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Pablo entró a donde él estaba, y después de orar, le impuso las manos y le sanó. Después que sucedió esto, los demás de la isla que tenían enfermedades también venían a él y eran sanados. También ellos nos honraron con muchos obsequios y antes que zarpáramos nos abastecieron de las cosas necesarias. Aquí quiero decir que Jesús también una vez dijo a sus discípulos que ni siquiera las serpientes podían hacer daño a sus discípulos. Pero eso no significa que los discípulos serían o eran dioses, sino solamente es que el poder de Dios obra en los discípulos. Y por eso la serpiente no hizo ningún daño a Pablo. Pero Pablo no es un dios. Ni siquiera ningún ser humano es Dios. Solamente Dios es Dios. Solamente Jesucristo es Dios. El Hijo es Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también el hombre principal de esta isla, Malta, él se llamaba Publio. Él tenía un padre y este padre estaba enfermo. Y Pablo se le impuso sus manos y fue sanado. Otra vez, no por las manos de Pablo solamente, sino por la fuerza de Dios obrando en Pablo. Y muchas, dice aquí, los demás de la isla que tenían enfermedades también venían a él y eran sanados, gracias a Dios. La fuerza de Dios obraba a través de Pablo en el nombre de Jesús y entonces los enfermos fueron sanados, gracias a Dios.
Ahora continuamos versículo 11. Así que después de 3 meses zarpamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los dioses Dioscuros. Habiendo arribado a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, fuimos a Regio, y un día después se levantó el viento del sur y llegamos al segundo día a Puteoli. Allí hallamos hermanos y fuimos invitados a quedarnos con ellos 7 días. Gracias a Dios, hermanos hay también en este lugar y podían ver a los hermanos, gracias a Dios. Yo también siempre me alegro cuando veo hermanos de otras ciudades. Es un gran placer porque somos hermanos. Y de esta manera llegamos a Roma. Al huir de nosotros, los hermanos vinieron hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas para recibirnos. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Aleluya. Es para dar gracias, ¿sabes? Cuando encuentras hermanos, das gracias a Dios. Gracias Dios, porque aquí están mis hermanos. Y así Pablo recobró ánimo cuando veía a los hermanos. ¿No es así, querido hermano, querida hermana? Cuando tú ves a un hermano en Cristo, cobras ánimo, porque Dios está con nosotros. Jesús está en medio. Donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Jesús, Jesús está en medio. Gracias a Dios. Cuando llegamos a Roma, a Pablo le fue permitido vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Entonces ahora Pablo está en Roma, así como el Señor se le dijo a Pablo. Pablo llegó hasta Roma. Eso fue su 4º viaje. Y su 4º viaje fue su último viaje. Y este viaje tenía el fin de Roma, de llegar a Roma y predicar el Evangelio hasta al César. Y continuamos. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los que eran los principales de los judíos y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin que yo haya hecho ninguna cosa contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres, desde Jerusalén he sido entregado preso en manos de los romanos. Habiéndome examinado, ellos me querían soltar porque no había en mí ninguna causa digna de muerte. Pero como los judíos se oponían, yo me vi forzado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa les he llamado para verles y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy ceñido con esta cadena. Entonces ellos dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Judea tocante a ti, y ninguno de los hermanos que ha venido ha denunciado o hablado algún mal acerca de ti. Aquí vimos, Pablo tenía un buen testimonio entre los hermanos en Cristo. Pero queremos oír de ti lo que piensas, porque nos es conocido acerca de esta secta que en todas partes se habla en contra de ella. Habiéndole fijado un día en gran número, vinieron a él a donde se alojaba. Desde la mañana hasta el atardecer les exponía y les daba testimonio del reino de Dios. Dice la palabra de Dios, desde la mañana hasta el atardecer. Gloria a Dios. Ay, hermanos, me gustaría también hacer esto. Predicar el evangelio desde la mañana hasta el atardecer. Y les exponía las escrituras, la Biblia. Aquí está mi Biblia. Aquí está. Les exponía la Biblia. No sabía ninguna otra cosa, solamente la Biblia. Les exponía la Biblia, les daba también testimonio. También el testimonio es muy importante. El testimonio de uno, de cómo llegó uno a la fe en Jesucristo, en cómo Jesucristo obraba en uno. Lo que es el testimonio personal.
Y aquí dice, Pablo les exponía y les daba testimonio del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Pablo siempre se refirió a la Biblia, siempre se refirió a las Escrituras, porque solamente en las Escrituras hay las profecías acerca de Jesús, quien es nuestro Salvador, Jesucristo. No hay ningún otro nombre en esta tierra ni en el cielo que solamente el nombre de Jesús, por el cual somos salvos. Si tú y yo creemos en el nombre de Jesús, somos salvos por su sangre que derramó en la cruz por nosotros. No hay otro camino para ti, no hay otro camino para mí, solo Jesús, el Hijo de Dios. Porque Dios no acepta ningún otro sacrificio que la muerte en cruz de Jesucristo, su unigénito Hijo de Dios. Y Pablo, persuadiéndoles acerca de Jesús, partió de la ley de Moisés y de los profetas. También nosotros deberíamos persuadir a la gente, hablar con amor a las personas sobre Cristo Jesús. Y hablar con frecuencia, de la mañana hasta el atardecer, hablar sobre Jesús todo el día y persuadir a la gente con ánimo. Continuamos, versículo 24. Algunos quedaban convencidos por lo que decía, pero otros no creían. Había dos grupos de gente. Un grupo sí creía en lo que Pablo les habló sobre Jesús, pero los otros, los demás, no creían. Hermanos, no nos desanimemos cuando la gente no cree en Dios, porque es su decisión. Nosotros solo podemos sembrar las semillas y la obra la hace Jesús. Pero nosotros somos los sembradores, gracias a Dios. Es una gran gracia que Dios, por medio de Jesucristo, nos ha puesto a ser sus discípulos, a hacer la obra, porque Jesús nos hizo santo, nos santificó en su sangre y nos hizo digno por su justificación. Te dio un llamado a predicar el Evangelio a cada persona que Dios quiere que tú le prediques. Gracias a Dios. Continuamos. Como ellos no estaban de acuerdo entre sí, se iban cuando Pablo les dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a sus padres diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oirán y jamás entenderán, y viendo verán y nunca percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos oirán torpemente. Han cerrado sus ojos, de manera que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. Es que el profeta Isaías, en Isaías, ya predicaba, ya profetizaba Dios, que el pueblo de Israel no se arrepentía, que tienen oídos pero no escuchan, que tienen ojos pero no ven, que tienen un corazón pero está endurecido. También si una persona tiene un corazón duro, no puede llegar a la creencia en Jesús. Tiene que abrir su puerta, porque Dios está tocando. Si tú todavía no crees en Jesús, si tú todavía piensas que se trata de una religión, estás equivocado. Se trata del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios que se llama Jesús y que murió en la cruz por ti y que quiere salvarte. Arrepiéntete para ser salvo. Jesús te ama. Abre tu ojo, o abre tu oído y abre tus ojos y ya no tengas un corazón duro. Conviértete a Jesús. Continuamos. Sepan pues que a los gentiles es anunciada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Gracias a Dios. Mira, nosotros los gentiles ahorita podemos escuchar la palabra de Dios, pero eso es pura gracia. Es pura gracia que los gentiles pueden escuchar la palabra de Dios. Que tú y yo, en México y en Alemania y en todos los lugares
de los gentiles podemos escuchar la palabra de Dios, de Jesús, el Evangelio. Gracias a Dios que podemos escuchar la palabra de Dios, la Biblia, de lo que Jesús hizo, que Él murió en la cruz por nosotros, que Él nos ha concedido la fe en Cristo por medio del Espíritu Santo que hizo esta obra para nosotros, que nos ha circuncidado en los corazones para creer en Jesús. Continuamos. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían a él les recibía allí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Gracias a Dios. Mira, eso me gusta mucho, que Pablo tenía una casa que alquilaba por 2 años, ¿sí? Y a todos los que venían a esta casa les predicaba el Evangelio de Jesús. Y con toda libertad y sin impedimento, gracias a Dios, Pablo podía predicar el Evangelio de Jesús. Doy muchas gracias por lo que Dios hizo con Pablo, con sus discípulos, y lo que Jesús está continuando haciendo con nosotros que estamos aquí ahora en este tiempo. Hay un propósito, hermano, hermana, por el cual estamos vivos y estamos con bien. Dios quiere que prediquemos la palabra de Dios. Eso es lo que Él nos mandó. Vayan a todo el mundo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que Dios les ha dicho, lo que Jesús nos ha dicho. Que Dios te bendiga y que Dios nos dé las fuerzas a continuar la obra de Dios. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.